El golpe seco en la puerta del modesto apartamento en Brooklyn resonó como un martillazo en el corazón de Javier Morales. Afuera, el frío de noviembre se colaba por las rendijas, pero era el frío en la mirada de Silas Blackwood, el casero, lo que realmente helaba la sangre. Blackwood, un hombre de traje caro y sonrisa desdeñosa, sostenía una orden de desalojo como si fuera un trofeo. «Se acabó el tiempo, Morales», dijo con una voz cortante, desprovista de toda empatía. «Usted y su familia tienen 1 hora para desalojar la propiedad. Sus constantes retrasos en el pago son inaceptables». La esposa de Javier, Elena, abrazaba a su hija de 7 años, Sofía, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas y confusión. Habían vivido en ese edificio toda su vida, al igual que el padre de Javier y su abuelo antes que él. Era el único hogar que conocían. Javier suplicó, explicando que su nuevo trabajo le pagaría al final de la semana, que solo necesitaba unos días más. Pero Blackwood se rió, una risa cruel que rebotó en las paredes desconchadas del pasillo. «Las excusas no pagan las cuentas. Esto es un negocio, no una obra de caridad». Señaló a 2 hombres corpulentos que estaban detrás de él, listos para empezar a sacar sus pertenencias a la acera. La desesperación se apoderó de Javier. Miró los muebles gastados, los dibujos de Sofía pegados en la pared, toda una vida a punto de ser arrojada a la calle como basura. Se sentía impotente, un fracaso como padre y esposo. Pero entonces, un recuerdo lejano, las últimas palabras de su abuelo, brillaron como un faro en la oscuridad. Lo que pasó después lo cambiaría todo para siempre. Su abuelo, en su lecho de muerte, le había entregado una vieja caja de madera con cerradura de hierro. «Hijo, protege esto con tu vida», le había dicho con voz débil. «Nunca lo abras a menos que sientas que lo has perdido todo. Contiene la verdadera herencia de nuestra familia, nuestra fortaleza y nuestro hogar». Javier nunca había entendido completamente esas palabras. Pensó que era el delirio de un anciano. La caja había permanecido olvidada en el fondo de un armario durante años, una reliquia polvorienta. Pero ahora, con el aliento gélido de la ruina en su nuca y la mirada arrogante de Blackwood quemándolo, Javier comprendió que ese momento había llegado. Era su última y única esperanza. Con una determinación que no había sentido antes, se giró hacia Blackwood. «Deme 5 minutos», dijo. Su voz ya no temblaba por el ruego, sino por una nueva y extraña resolución. Blackwood resopló, divertido por su audacia. «¿5 minutos para qué? ¿Para empacar su miseria? De acuerdo, Morales. Disfrute de sus últimos momentos en mi propiedad». Javier no le respondió. Se adentró en el apartamento, directo hacia el armario donde yacía la promesa de su abuelo, sin saber que estaba a punto de desenterrar un secreto que había dormido durante casi un siglo. Un secreto que haría temblar los cimientos del imperio de Silas Blackwood. Mientras Javier buscaba la caja, su mente retrocedía en el tiempo. Recordaba a su abuelo, Mateo Morales, un hombre de manos callosas y corazón noble que siempre hablaba del edificio con un amor profundo. «Esta no es solo una pila de ladrillos, Javiercito», le decía. «Es el sudor de nuestros antepasados. Aquí nacimos, aquí hemos reído y llorado». Mateo había trabajado como conserje en el mismo edificio, un puesto que había heredado de su propio padre. Siempre fue un hombre humilde, respetado por todos los inquilinos por su bondad y su disposición a ayudar. Nadie, ni siquiera Javier, había sospechado que la conexión de su familia con esas paredes era mucho más profunda que la de simples cuidadores. La familia Blackwood, por otro lado, siempre había sido una presencia distante y fría. El abuelo de Silas, Reginald Blackwood, había sido el administrador original, un hombre de negocios que se encargaba de cobrar las rentas y gestionar el mantenimiento. La gente asumía que eran los dueños, una suposición que los Blackwood nunca se molestaron en corregir. Con el paso de las generaciones, la mentira se solidificó hasta convertirse en una verdad aceptada.
Silas había heredado la propiedad y la había convertido en una máquina de hacer dinero, subiendo las rentas exorbitantemente y desalojando a cualquiera que se interpusiera en su camino hacia la riqueza. No sentía ningún apego por el edificio más allá de las cifras en su balance. Para él, los inquilinos eran meros números, fuentes de ingresos que podían ser reemplazadas fácilmente. Finalmente Javier encontró la caja. Era pesada, hecha de una madera oscura y resistente que el tiempo apenas había desgastado. La cerradura de hierro parecía antigua y no tenía llave. Recordó que su abuelo le había dicho que la llave estaba escondida en un compartimento secreto en la base de la caja. Con manos temblorosas palpó el fondo hasta que un pequeño trozo de madera cedió bajo su pulgar, revelando una llave de aspecto arcaico. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué podría haber dentro que fuera tan importante? ¿Unos cuantos dólares viejos? ¿Joyas sin valor? La idea de que contuviera algo que pudiera salvarlos parecía una fantasía desesperada, un cuento de hadas en medio de una pesadilla muy real. Mientras tanto, en el pasillo, Blackwood miraba su reloj de oro con impaciencia. ¡Se acabó el tiempo!, gritó hacia el interior del apartamento. ¡Saquen todo! Los dos hombres que lo acompañaban comenzaron a empujar la puerta, listos para vaciar el hogar de los Morales. Elena gritó, tratando de proteger a Sofía, quien lloraba desconsoladamente. Los vecinos se asomaban por sus puertas, sus rostros una mezcla de miedo y lástima. Sentían pena por los Morales, una familia querida por todos, pero temían a Blackwood y a su poder. En ese momento de máxima tensión, con el caos a punto de estallar, Javier salió del dormitorio, sosteniendo la caja en sus manos como si fuera un escudo. La mirada de Javier se cruzó con la de Blackwood y por primera vez no había miedo en sus ojos, sino una chispa de desafío. «Espere», dijo con una voz firme que sorprendió a todos, incluido a él mismo. Los hombres de Blackwood se detuvieron, desconcertados por el cambio en su actitud. Elena lo miró con una mezcla de esperanza y temor, sin entender qué estaba pasando. Silas Blackwood arqueó una ceja, una sonrisa burlona dibujándose en su rostro. ¿Qué tienes ahí, Morales? ¿Los ahorros de tu vida? Dudo que sea suficiente para cubrir lo que me debes, y mucho menos para detenerme. Javier no respondió. Colocó la caja sobre una pequeña mesa en el pasillo y, con la llave que había encontrado, abrió la vieja cerradura. El chirrido del metal oxidado fue el único sonido en el pasillo tenso. Todos los ojos estaban fijos en la caja. Cuando Javier levantó la tapa, un olor a papel viejo y a tiempo encapsulado llenó el aire. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, yacía un único documento, un fajo de papeles amarillentos atados con una cinta de seda roja. Estaba doblado cuidadosamente, y en la parte superior, una caligrafía elegante y antigua era apenas legible. Con sumo cuidado, como si estuviera manejando una reliquia sagrada, Javier sacó el documento del interior de la caja. Lo desató lentamente, sus dedos rozando el sello de cera que aún permanecía intacto después de décadas. La anticipación en el pasillo era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Sofía había dejado de llorar y ahora miraba a su padre con curiosidad. Elena se acercó poniendo una mano en su hombro, dándole un apoyo silencioso. Incluso los vecinos se habían aventurado a salir un poco más de sus apartamentos, atraídos por el drama que se desarrollaba. Blackwood, aunque mantenía su fachada de arrogancia, no podía ocultar un destello de intriga en sus ojos. ¿Qué diablos podía ser tan importante como para que Morales montara semejante teatro? Esperaba algún tipo de truco, una táctica de último minuto para ganar tiempo, pero la solemnidad con la que Javier manejaba aquel viejo papel comenzó a sembrar una minúscula semilla de inquietud en su mente codiciosa y calculadora. Javier desplegó el documento por completo. Las páginas eran frágiles, las esquinas gastadas por el paso de los años. Estaba escrito a mano, en una tinta que se había desvanecido de negro a un sepia pálido. Era una escritura de propiedad, fechada en el año 1925. Llevaba el sello oficial de la ciudad de Nueva York y describía, con un detalle legal impecable, la transferencia de propiedad del edificio entero. Javier leyó en voz alta el nombre del comprador, su voz resonando con el peso de la historia. A nombre de Ricardo Morales. Ricardo, su bisabuelo. Y luego el nombre del vendedor,
que dejó a todos sin aliento. El nombre del vendedor no era un Blackwood. El silencio que siguió a la lectura del nombre fue absoluto. Ricardo Morales, el nombre del bisabuelo de Javier, el hombre que había llegado a Nueva York con nada más que sueños y había trabajado incansablemente hasta poder comprar ese edificio para su familia. La historia que el abuelo Mateo le contaba a Javier no era una fantasía, era la verdad. El edificio no pertenecía a los Blackwood, nunca les había pertenecido. El pasillo, que momentos antes era un escenario de humillación y poder, se transformó en una corte improvisada donde el pasado había venido a juzgar al presente. Blackwood palideció ligeramente, pero se recuperó rápidamente, forzando una carcajada que sonó hueca y nerviosa. ¿Estás bromeando? ¿Crees que ese pedazo de papel mohoso significa algo? Ese papel, señor Blackwood, dijo Javier, su voz tranquila pero cortante como el acero, es la escritura de propiedad original de este edificio, registrada y notariada. Mi bisabuelo se la compró a la familia Vanderhelft en 1925. Su abuelo, Reginald, fue contratado por mi familia simplemente como administrador, un empleado, nada más. Cada palabra de Javier era un golpe. La narrativa que los Blackwood habían construido durante casi un siglo, la base de su riqueza y su estatus, se estaba desmoronando en cuestión de segundos. Los dos hombres corpulentos miraban a su jefe, la confusión grabada en sus rostros. Ya no veían a un hombre poderoso, sino a un actor cuyo papel había terminado abruptamente. Elena ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. La revelación era demasiado para procesarla. ¿Eran dueños? ¿Dueños de todo? Miró a Javier, no como el hombre derrotado de hacía unos minutos, sino como un gigante, un protector que había desenterrado su verdadera herencia. Sofía, aunque no entendía las complejidades de la situación, sentía el cambio en la atmósfera. La tensión del miedo había sido reemplazada por una tensión de asombro. Blackwood, por su parte, sentía cómo el sudor frío le perlaba la frente. «Eso es absurdo, una falsificación», espetó, aunque su voz carecía de la convicción de antes. Se abalanzó para arrebatarle el documento a Javier, pero éste lo apartó con calma. «No lo creo», dijo Javier señalando el sello de cera y las firmas. «Todo es legal. Mi abuelo lo guardó, confiando en que la palabra y el honor aún significaban algo. Él sabía que su familia, los Blackwood, solo eran administradores. Pero cuando mi bisabuelo murió repentinamente y mi abuelo era solo un niño, su abuelo Reginald vio una oportunidad. Empezó a actuar como el dueño y nadie lo cuestionó. Una mentira repetida durante décadas». Javier levantó la vista y miró a los ojos de Blackwood. Pero la mentira se acabó hoy. El casero temblaba, no de frío, sino de una furia impotente y un pánico creciente. Su mundo se estaba viniendo abajo. Silas Blackwood sacó su teléfono, sus dedos temblorosos buscando el número de su abogado. «¡Esto es ridículo! ¡Voy a demandarlos por difamación, por falsificación, por todo!», gritó, su voz aguda por el pánico. Pero la seguridad en el rostro de Javier era inquebrantable. «Adelante», dijo Javier tranquilamente, «llame a su abogado, o mejor aún, llamemos a la policía y que un experto verifique la autenticidad del documento aquí mismo». La sugerencia de involucrar a la policía hizo que Blackwood vacilara. Sabía que un examen oficial del documento podría revelar no solo la verdad sobre la propiedad, sino también décadas de fraude fiscal y malversación. La mentira que había sostenido su lujoso estilo de vida era una bomba de tiempo, y Javier Morales acababa de encender la mecha. En ese instante, Javier ya no era el humilde inquilino suplicando por más tiempo. Era el guardián de un legado, el defensor de la verdad de su familia. Se irguió con una dignidad que nunca antes había mostrado, una dignidad que emanaba de la justicia de su causa. Miró a su esposa Elena y a su hija Sofía y les dedicó una sonrisa tranquilizadora. El miedo había desaparecido de sus ojos, reemplazado por un orgullo profundo y una nueva esperanza. Frente a la verdad irrefutable contenida en ese papel antiguo, la arrogancia de Silas Blackwood se desmoronó,
revelando al hombre pequeño y fraudulento que realmente era. El destino, con su ironía perfecta, había girado la tortilla de la manera más espectacular posible. El hombre que había llegado para echarlos a la calle estaba a punto de descubrir que él era el verdadero intruso. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Blackwood balbuceaba en su teléfono, su voz una mezcla de órdenes frenéticas y súplicas a su abogado al otro lado de la línea. Los vecinos, que habían estado observando desde la distancia, ahora se acercaban, formando un semicírculo alrededor de la escena. El rumor de lo que estaba sucediendo por todo el edificio se extendió como un reguero de pólvora por todo el edificio. La familia Morales, los humildes conserjes durante generaciones, ¿eran los verdaderos dueños? Parecía sacado de una película. El aura de invencibilidad de Blackwood se había evaporado. Ya no era el tirano del edificio, sino el centro de un escándalo que amenazaba con devorarlo. Su rostro, normalmente bronceado y sereno, estaba pálido y cubierto de sudor. Javier, mientras tanto, permanecía en silencio, dejando que el peso del documento hablara por sí mismo. No sentía una alegría vengativa, sino una profunda sensación de paz. Era como si el espíritu de su abuelo y su bisabuelo estuvieran allí, a su lado, asintiendo con aprobación. Había cumplido la promesa. Había protegido la herencia de su familia. Elena se acercó y tomó su mano, sus dedos entrelazados como un ancla en la tormenta. Miró el viejo papel y luego a su esposo, y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y de un amor inmenso. El futuro, que hacía una hora parecía un abismo oscuro, ahora se abría como un horizonte lleno de posibilidades inimaginables. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran 2 patrullas de la policía de Nueva York, seguidas de cerca por un sedán negro del que se bajó un hombre de aspecto nervioso con un maletín de cuero, el abogado de Blackwood. El pasillo del modesto edificio se convirtió en el centro de una investigación oficial. Los oficiales, con profesionalismo, escucharon ambas versiones de la historia. Blackwood, ahora con su abogado a su lado, insistía en que el documento era una falsificación elaborada, una estafa. Javier, con calma, entregó la escritura original a uno de los oficiales de mayor rango. «Por favor, verifíquenlo, no tenemos nada que ocultar», dijo. El oficial tomó el documento con cuidado, su expresión seria e imparcial. Mientras un experto en documentos antiguos era llamado a la escena, el abogado de Blackwood examinaba una copia fotográfica que Javier le había permitido tomar con su teléfono. Al principio, su rostro mostraba el mismo escepticismo que su cliente, pero a medida que ampliaba la imagen, estudiando las firmas, el lenguaje legal de la época y, sobre todo, el número de registro oficial estampado por la ciudad, su semblante cambió. Pasó de la confianza al ceño fruncido y de ahí a una palidez que rivalizaba con la de su cliente. Se apartó con Blackwood y comenzó a susurrarle frenéticamente al oído. Desde la distancia se podían oír fragmentos de su conversación. «Parece legítimo, Silas. El registro es público. Esto es un desastre». La llegada del experto forense fue el golpe de gracia. Era un hombre mayor, con gafas de montura gruesa y un aire de autoridad académica. Examinó el papel bajo una lupa portátil, analizó la composición de la tinta y la textura del sello de cera. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista y se dirigió al oficial al mando. «El documento es auténtico», declaró con total certeza. La caligrafía, la tinta, el papel y los sellos son consistentes con los registros notariales de Nueva York de la década de 1920. Esta es una escritura de propiedad genuina. La declaración cayó como una bomba en el pasillo. Un murmullo colectivo recorrió a los vecinos. La verdad era oficial. El abogado de Blackwood se dejó caer contra la pared, derrotado. Miró a su cliente con una mezcla de ira y desesperación. «Te lo dije», masculló. Silas Blackwood se quedó paralizado, su mente incapaz de procesar la magnitud de su caída. Todo su imperio, toda su vida, estaba construido sobre una mentira que acababa de ser expuesta. El oficial de policía se acercó a Javier, le devolvió el documento y le dijo: «Señor Morales, parece que este es su edificio. ¡Felicidades!».
Luego se giró hacia Blackwood y su expresión se endureció. Señor Blackwood, usted va a tener que acompañarnos. Tenemos que hablar sobre varias décadas de fraude. El momento en que los policías esposaron a Silas Blackwood fue surrealista. El hombre que minutos antes había actuado como un rey despótico, ahora era un criminal humillado, escoltado fuera del edificio que había reclamado fraudulentamente como suyo. Sus protestas se ahogaron en el eco de sus propias mentiras. Los vecinos, que antes lo temían, ahora lo miraban con una mezcla de desprecio y justicia poética. Los dos hombres corpulentos que había traído para el desalojo se habían escabullido silenciosamente en cuanto vieron llegar a la policía, abandonando a su jefe a su suerte. El poder de Blackwood, basado únicamente en el dinero y la intimidación, había demostrado ser una ilusión frágil. Mientras se lo llevaban, su mirada se cruzó con la de Javier. En sus ojos no había arrepentimiento, solo un odio profundo y venenoso. Javier, sin embargo, no sintió triunfo ni alegría por la desgracia de Blackwood. Solo sintió un profundo alivio, como si un peso que su familia había cargado durante generaciones finalmente hubiera sido levantado. Miró a su alrededor, al pasillo, a las puertas de sus vecinos, a las paredes que guardaban tantos recuerdos. Pero ahora las veía con otros ojos, no como un inquilino, sino como un custodio, un guardián. Su abuelo le había confiado no solo una propiedad, sino una responsabilidad. Elena lo abrazó con fuerza y Sofía se aferró a su pierna, sonriendo por primera vez en horas. «Papá, ¿eso significa que no nos vamos?», preguntó con su vocecita inocente. Javier se arrodilló para quedar a su altura. «No, mi amor», le dijo, su voz quebrada por la emoción. «Nunca más. Estamos en casa». Una vez que la conmoción inicial pasó, los vecinos estallaron en aplausos y vítores. Se acercaron a felicitar a Javier y a Elena, dándoles palmaditas en la espalda y abrazándolos. La señora Rodríguez, una anciana que vivía en el piso de abajo desde antes de que Javier naciera, lloraba de alegría. «Tu abuelo Mateo estaría tan orgulloso, hijo, tan orgulloso». El sentimiento de comunidad, que había sido reprimido por el miedo a Blackwood, resurgió con una fuerza increíble. Todos se sentían parte de esa victoria. No era solo el triunfo de la familia Morales, era el triunfo de la gente común sobre la arrogancia y la codicia. Esa noche, la familia Morales no cenó entre cajas de desalojo, sino en su hogar, como los legítimos dueños. La comida era sencilla, pero sabía a gloria. Mientras Sofía dormía plácidamente en su cama, Javier y Elena se sentaron en el pequeño salón, sosteniendo la vieja escritura en sus manos. «No puedo creerlo, Javier», susurró Elena. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Javier miró por la ventana las luces de Brooklyn. «Lo primero», dijo con una sonrisa, «es asegurarnos de que nadie más en este edificio vuelva a pasar por el miedo que pasamos nosotros hoy. Vamos a hacer las cosas bien, como el abuelo hubiera querido». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal y revelaciones impactantes. La investigación sobre Silas Blackwood destapó un fraude masivo. No solo había cobrado rentas ilegalmente durante décadas, sino que también había hipotecado el edificio varias veces, usando los préstamos para financiar sus inversiones y su lujoso estilo de vida. El fraude ascendía a millones de dólares. Se enfrentaba a cargos de estafa, fraude fiscal, perjurio y extorsión. Su imperio, construido sobre cimientos de arena, se derrumbó por completo. Perdió todas sus propiedades, sus cuentas fueron congeladas y su nombre se convirtió en sinónimo de desgracia en los círculos inmobiliarios de Nueva York. El hombre que se creía intocable terminó en una celda, esperando un juicio que inevitablemente lo llevaría a prisión por muchos años. Para la familia Morales, la transición fue abrumadora pero maravillosa. Con la ayuda de un abogado de oficio que se interesó por su increíble historia, lograron validar su título de propiedad sin ninguna duda legal. Se convirtieron oficialmente en los dueños del edificio de apartamentos de 6 pisos en el corazón de Brooklyn. La noticia inspiró a la ciudad. Fueron entrevistados por periódicos y programas de televisión locales, presentados como un ejemplo de justicia poética, un verdadero cuento de David contra Goliat en la era moderna. Javier, sin embargo, se mantuvo humilde a través de todo. «No soy un héroe», decía en cada entrevista. «Solo soy un hijo y un nieto que cumplió una promesa».
Fiel a su palabra, la primera acción de Javier como nuevo propietario fue reunirse con todos los inquilinos. Les aseguró que nadie sería desalojado. Es más, anunció que, después de revisar las finanzas, reduciría las rentas a un nivel justo y asequible, lo que había sido el estándar antes de que Blackwood comenzara su escalada de precios. Además, prometió usar los fondos recuperados del fraude para renovar el edificio por completo, arreglando las tuberías viejas, mejorando la calefacción y pintando las fachadas. Quería que el edificio fuera un lugar digno y seguro para todos los que lo llamaban hogar. Los inquilinos, acostumbrados al trato déspota de Blackwood, no podían creer su suerte. Las lágrimas de alegría y los abrazos llenaron la reunión. Javier Morales dejó su trabajo y, al igual que su abuelo y su bisabuelo, se dedicó a cuidar el edificio. Pero ya no como un simple conserje, sino como un propietario benevolente y presente. Se le podía ver todos los días, barriendo la entrada, hablando con los vecinos o arreglando un grifo que goteaba. Elena se encargó de la administración, tratando a cada familia con el respeto y la compasión que a ellos les habían negado. Juntos transformaron el edificio en algo más que una propiedad, lo convirtieron en una comunidad, una gran familia unida por el respeto mutuo y la gratitud. El legado de Ricardo y Mateo Morales finalmente estaba siendo honrado de la manera correcta. Meses después, el edificio Morales era un faro de esperanza en el vecindario. La fachada recién pintada brillaba bajo el sol, y pequeñas macetas con flores adornaban las ventanas, cortesía de Elena. Los niños jugaban en la acera sin miedo, y el ambiente era de alegría y cooperación. Javier y su familia no se mudaron a un lugar más lujoso. Se quedaron en su apartamento de siempre, demostrando que la verdadera riqueza no estaba en la opulencia, sino en la comunidad que habían construido y en la paz que habían encontrado. La historia de la vieja escritura se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Si esta historia les ha tocado el corazón sobre cómo la justicia puede prevalecer sobre la codicia y cómo la herencia más valiosa no siempre es el dinero, si ustedes también creen que la honestidad es el pilar de la dignidad, que la familia es nuestro verdadero hogar y que el destino siempre le da una oportunidad a los justos, dejen un like y compartan este video. Cuéntanos en los comentarios, ¿han presenciado alguna vez un acto de justicia que les devolvió la fe en la humanidad? ¿Creen que las acciones de nuestros antepasados pueden protegernos en el presente? Compartan sus experiencias y hagamos llegar este mensaje a más personas posibles. Suscríbanse para más historias que demuestran que la integridad es la mayor de las fortunas. Y recuerden, un legado de honestidad es más sólido que cualquier edificio de piedra. Nos vemos en el próximo video con otra historia que tocará su alma. Los amo, criaturas del corazón.